Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Bienvenidos a Mundo Arte. Este es un programa de Cableva TV. Mi nombre es Alex Rojas, soy pintor, tatuador y diseñador gráfico, y el día de hoy les quiero ilustrar el desenlace de una pintura al óleo de un ave en realismo. Bueno, lo primero que voy a hacer el día de hoy es tomar mi gama de color y observar tal vez la referencia que tengo de mi dibujo. En este caso estoy manejando realismo. Entonces hay que tener en cuenta que hay bastantes matices de color, luces, sombras y trasfondos que pueden de cierta forma ser muy llamativos en las pinturas. Inicialmente, al haber empezado esta pintura, siempre hago una capa interior. Esto me ayuda a definir un poco más los tonos y matices de luz, dado a que si pinto sin una capa interior, no puedo hacer que los tonos se vean más vivos. Entonces mi intención es darle el mayor contraste posible a la obra. En este momento estoy comenzando a darle textura al ojo. Debo tener muy en cuenta que hay una gama de luz en la que hay que dejar un pequeño espacio para así poderle dar vida al ojo. Listo. En ese punto voy a tomar uno de mis pinceles más pequeños. Los pinceles normalmente tienen una graduación que corresponde a una serie de números que va de la serie 4220. El número 0 se refiere al largor de la punta del pincel. Cuando tiene aproximadamente 3 ceros, el largor del pincel va a ser aún más largo y más proyectado. Estos son pinceles de precisión para hacer detalles muy minuciosos. Hay que tener en cuenta que el blanco simplemente es la base de todos los colores, entonces no debemos aplicar este color directamente sin haber agregado un tono que ayude a saturar bastante bien el color. En este momento voy a proceder a aplicar el tono que hay en los ojos de la luz. Este no se hace utilizando simplemente blanco como yo lo había mencionado, sino contagiado de un poco de la luz atmosférica, que en general tiende a verse un poco azul. Existen diversas técnicas para pintar. Incluso hay técnicas mixtas en las que se puede utilizar el óleo y los acrílicos. Los acrílicos son una pintura que son a base de agua. Se puede hacer una combinación entre las dos y aplicar de fondo. Esto nos ayuda a que cuando vayamos a retomar una obra nos facilite más el secado y podamos de cierta forma seguir poniendo más capas en la superficie. Yo siempre empiezo por los tonos oscuros, dado a que el contraste se debe dar a través de las luces y sombras. Si comienzo con un color muy claro,
puede que al pasar un tono demasiado oscuro sobre el otro, lo opaque demasiado. Yo para limpiar mis pinceles utilizo acetona o como comúnmente se le conoce Barsol. Hay muchos medium y formas de limpiar pinceles, pero esta es la que prefiero, dado a que el componente químico que tiene no es demasiado fuerte, porque hay químicos que dañan la fibra del pincel. Entonces les recomiendo más utilizar un poco de acetona o Barsol. Siempre debo fijarme en los tonos o gamas de color que hayan de por medio. En un solo punto pueden haber muchos colores reflejados que tal vez se pasan desapercibidos. Aquí en este momento voy a pasar a hacer un pequeño destello de luz a la parte del pico. Esto lo hago fusionando dos tonos, amarillo y blanco, dado a que este tono me va a hacer que se vea más luminosa la parte que vaya a pintar. Voy a pasar a matizar un poco más la parte del pico, pero ya a un grado frío. La luz no va a ser directamente del sol, sino atmosférica. Esto lo voy a hacer utilizando azul, que es de la luz atmosférica, como lo mencionaba, que es en general el color de las mismas nubes que se proyecta sobre los objetos que hay sobre la Tierra. Para el medio, para poder diluir mis óleos, utilizo líquido alquídico. El líquido alquídico funciona para que la pintura se seque un poco más rápido, dado que la pintura tarda bastantes días en secarse. Puede tardarse dentro de 5 a 7 días al agregar otros medios, como aceite de linaza o trementina. En este caso, el líquido lo que hace es acelerar el secado. Eso facilita que pueda hacer un trabajo de capa sobre capa sin tener que detenerme constantemente a que se seque la pintura. Esto lo hago para que me dé más contraste al momento de hacer la textura de las plumas. Existen muchos tipos de pintura, tipos abstractas, realistas, hiperrealistas, pero en la cual me he inclinado ha sido más al realismo. En este momento estoy aplicando un poco de liquid con un ligero contraste de pintura del tono medio de lo que es la sombra de las plumas o la parte más oscura de las plumas, y sobre esta capa voy a comenzar a texturizar un poco lo que es el tema de las plumas, y esto le va a dar más contraste y realce a las plumas que estén en su interior. Para esto siempre debo tomar un pincel demasiado fino, de tal forma que cuando vaya a comenzar a hacer la pintura no me vayan a quedar los pelitos muy gruesos. Y lo que voy a proceder a hacer es comenzar a texturizar. Voy a comenzar a hacer pequeñas texturas de color negro, que es el tono más oscuro de las sombras. Aquí estoy comenzando a hacer pequeñas texturas. En estos temas hay que tener bastante paciencia, no hay que apresurarse, porque cuando uno se apresura es más evidente los errores que pueda llegar a tener. Y así poco a poco voy dando las texturas más oscuras que tengo de las plumas. En este momento ya voy a pasar a tomar un tono más claro. Estos tonos los hago consecutivamente. Después del tono más oscuro voy gradualmente aproximándome al tono más claro. Esto lo hacemos teniendo en cuenta que hay bastantes matices de color en un solo punto. Y voy a comenzar a texturizar de nuevo, pero con un tono más claro. Poco a poco la obra va comenzando a dar un poco más de vida. Los contrastes van mejorando. Hay veces tiende a ser complicado dar con el tono ideal, dado a que hay bastantes matices y luces de color en una obra. Por eso hay que ser suficientemente pacientes para elegir el tono deseado.
Con esto, con el fin de hacer esto, es para texturizar un poco la parte de las plumas. Lo que estoy haciendo es un pequeño contraste entre luces y sombras, y esto lo que va a hacer es texturizar las plumitas que tiene el ave en sí. Y entonces voy tomando por contraste poco a poco el color y el tono, y poco a poco le voy a ir agregando tonos más claros o más oscuros de acuerdo a la parte que se necesite. Poco a poco voy texturizando sin apresurarme. Lo bueno de la pintura al óleo es que digamos que en dado caso de que uno llegue a cometer un error, fácilmente se puede enmendar, porque se puede trabajar sobre capas y solo deja secar un tiempo y vuelves y la retomas. Digamos, el error se ve, digamos, una vez que hayas aplicado la pintura sobre el lienzo, lo debes dejar ahí un tiempo considerable hasta que la pintura seque, y ahí se puede proceder de nuevo otra vez a retomarla. Sobre el error agarras y haces una especie de cover y cubres el error que has hecho, texturizando o ya comenzando a aplicar otros tonos de color ideales a los que tenías para que el error se enmende. En este momento lo que voy a proceder a hacer es aplicar más textura, pero ya con un tono más claro. Esto lo voy haciendo gradualmente. Aquí ya poco a poco va comenzando a contrastar. Siempre antes de pasar un tono al siguiente, si vas a pasar de un tono oscuro a uno claro, debes limpiar bastante bien el pincel, porque si no se limpia suficientemente bien el pincel, esto puede de cierta forma hacer que la pintura contamine los demás colores. A veces suele pasar que al uno apoyarse bastante sobre el lienzo, se tiende a destemplar. Normalmente utilizo, hay veces, un pincel como punto de apoyo, viendo si es necesario para texturizar aún un poco mejor. Pero digamos, hay veces suele que, como los comentaba, el lienzo se destiempla. Esto puede llegar a ser preocupante, pero para esto hay una solución. Cuando ocurre eso, puedes sumergirlo sobre el agua, pero no dejándolo mucho tiempo. Y esto hace que las fibras de nuevo otra vez tomen su forma. Esto solo se puede hacer cuando la pintura está seca. De lo contrario no se podría hacer porque afectaría el pigmento. Esta técnica también la utilizo bastante en el momento que quiero dibujar o pintar cabello, que son de grosores muy delgados o bastante largo. Lo que hago es que con paciencia voy tomando cada pelito y lo voy haciendo. Incluso esta textura funciona bastante bien para hacer lo que es la forma del pasto. Se hace de la misma forma en la que lo estoy haciendo, pero ya utilizando los matices que según correspondan a cada lugar. En caso de que recomendar algún material en especial para pintar, en lo personal les recomiendo el óleo, como para los principiantes y todos aquellos que están comenzando a empezar en este tema de la pintura. Lo ideal sería utilizar óleos.
Dado que si quisieras utilizar acrílicos, es un poco más complicado en el momento de hacer un tipo de sombra demasiado prolongada, dado que el acrílico no se deja difuminar o saturar. Algo que les había mencionado hace un momento respecto a los medios, en cuanto al aceite de linaza y la trementina, es que no las utilizo mayormente porque también cuando pasa un lapso de tiempo muy largo el aceite tiende a que la pintura tome un color amarillo, y eso es porque el frizz la afecta demasiado. La trementina también puede llegar a ser muy tóxica porque contiene componentes demasiado fuertes, y pues el estar uno mucho tiempo expuesto puede llegar a afectarle los pulmones o el mismo olfato en sí. Sigo poco a poco gradualmente por un tono aún más claro y sigo texturizando. Esto puede tomar demasiado tiempo de acuerdo a la zona que vaya a hacer. Bueno, pues para mi paleta de colores estoy utilizando estos tonos. Yo siempre dispongo un poco los tonos de una forma ordenada, digamos entre tonos sienas y tonos un poco más fríos. Esto lo hago para tener un orden en el trabajo y no perderme fácilmente al momento de estar pintando. Yo utilizo tonos como amarillo limón, ocre amarillo, siena tostada, carmín de garanza y tonos negros. El blanco en general sí siempre debe aplicarse. Les recomiendo que cuando vayan a utilizar óleos procuren sacar la cantidad adecuada, porque a veces suele pasar que uno exagera un poco con la cantidad que va a utilizar y finalmente uno no utiliza todo ese óleo. Lo que hace es que se pierde y ya después no le puedes dar uso. Hay otras formas de pintar que consta de terminar la pintura en una sola sección, pero esto se hace utilizando demasiado empaste. El empaste es tomar una cantidad bastante grande de óleo y aplicarla sobre el lienzo. De esta forma lo que hace es que va a tener un grosor adecuado para que la pintura de cierta forma vaya tomando forma. Pero también tiene sus contras porque estas pinturas tienden a cuartearse por la cantidad de pigmento y el secado va a ser un poco más prolongado. Incluso han llegado pinturas a durar casi un año de extensión tratando de secarse. Al finalizar también se utilizan muchas veces el barniz para dar acabados, pero esto no se debe hacer de inmediato una vez acabada la pintura, sino es dejarla secar durante 3 meses aproximadamente para así poder aplicar este tipo de barnices. Dado que si lo aplico directamente así, la pintura estando un poco fresca, lo que va a pasar es que de una se va a cuartear y se va a arruinar la pintura. Hay algo muy importante respecto a los óleos. Cuando uno los compra en los tubitos que vienen de diferentes series. Bueno, algo que les mencionaba hace un momento es el tema del óleo. Esto tiene una serie. Aquí en este momento podemos ver la serie. Eso es una serie 2 de tono primario, o sea que corresponde a una serie bastante saturada del tono primario. Estos no son tan costosos a cambio de un tono que tal vez tenga una serie más elevada, digamos, o puede bajar. Tenemos la serie 1, que es el tono básico de todos los colores. Tenemos la serie 1, que es el tono básico de todos los colores.
Algo que tal vez hay errores que uno suele cometer, que es que cuando la pintura está demasiado fresca tratamos de texturizar y es aún más complicado, dado que el óleo no está suficientemente seco para hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer ahí es que ni la pincelada se va a dejar mover ni nada de eso, sino que se queda el pincel quieto en un solo punto. Y eso es lo que se hace de principio a fin en este tipo de pinturas cuando tienen muchos pelitos o plumas en este estilo. Para esto debes tener en cuenta que hay bastantes matices de color y de tonos de luz. En ese momento se percibe que el clima exterior es bastante frío, por lo que en los tonos fríos tiende a verse un poco más los tonos morados y azules, y incluso la luz exterior tiende a ser un poco azulada, y por eso al proyectarse la luz sobre la rama tiende a verse en esos tonos azules, porque es la contaminación atmosférica que genera sobre cada objeto. La rama lo hice así, pintándolo así gradualmente por tonos. Se comprende que la rama en ese momento estaba húmeda y entonces se vuelve más susceptible a los objetos que hayan a su alrededor, y entonces son atraídos a sí misma. Finalmente los detalles demasiado pequeños los hice también utilizando pinceles de precisión, para que quedaran los punticos bien hechos, y también donde estaban posicionados, porque suele pasar que en la parte de encima se ven los puntos más vivos, y en la parte donde está la sombra en general se ven un poco más opacados. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de pintar. Algo que recomiendo en el momento de combinar los tonos es tratar de no salirse de la gama de tonos que uno considere utilizar, dado que puedes agarrar y combinar muchos tonos en uno, pero puedes que lo dejes demasiado oscuro utilizando tonos que no son los adecuados. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando solo colores ocres, amarillos, sienas, entonces no es recomendable utilizar tonos oscuros. Para mezclar los colores siempre he utilizado el liquid. Esto es un medium para que los óleos se puedan entremezclar en sí mismo y les dé más elasticidad para poderlos aplicar. En este tipo de casos les recomiendo que cuando estén pintando siempre lo hagan de arriba hacia abajo,
para que en el momento de estar pintando no vaya a pillar la mano sobre un punto que ya pinté y termine así manchando la pintura o dañando los detalles que ya hice con anterioridad. Lo que estoy en este momento haciendo es tomando un poco del tono amarillo limón y un poco de ocre amarillo, y poco a poco, así gradualmente, voy subiendo poco a poco el matiz. Hay veces que ocurre que al aplicar el blanco lo que hace es opacar inmediatamente la pintura, entonces debes tomar el color anterior para que el color vuelva a tomar el matiz al que corresponde. Bueno, para pintar hay varios tipos de pinceles. Hay unos que son más planos. Los planos los utilizo más que todo para hacer fondos, por ejemplo, partes demasiado extensas. Existen los pinceles curvos como estos, que son más prácticos en este tipo de detalles de texturas. Existen los planos que son bastante delgaditos, y esos nos pueden funcionar muy bien para zonas o superficies que son demasiado prolongadas y lisas. Para hacer esto, como lo explicaba hace un momento, siempre se toman vas haciendo pequeñas líneas, como si tomaras el pincel y hicieras esto. La marca de pinceles que yo utilizo en especial se conoce como Cóndor. Estos los puedes conseguir en la Panamericana en general. Estos pinceles son utilizados para muchas técnicas, para el acrílico, para el óleo, incluso para el maquillaje y todo ese tipo de cosas. También se utilizan para eso. Digamos, la textura es sintética. Las fibras son bastante delgadas, lo que lo hace un pincel muy suave. Lo que no puede ocurrir con otros, que las fibras son bastante gruesas, que esto es más para pintar sobre paredes o ese tipo de cosas, utilizar acrílicos. Estos también se utilizan bastante para las acuarelas, dado que las acuarelas son un poco más delicadas y requieren de texturas más finas para poderlas trabajar. Tener en cuenta que debes tener un conocimiento previo hacia los tonos de luz. Hay algo que se llama el círculo cromático, y debes aprender cuáles son los tonos primarios, secundarios y los terciarios, y cómo van influyendo cada uno sobre otro. Digamos, de los primarios se influyen los secundarios, y asimismo para combinar sombras y sacar colores terceros se utilizan esas mismas gamas, siempre y cuando tengas el círculo cromático a la mano.
Algo que es tener bastante en cuenta es tener un buen boceto o un buen dibujo con anterioridad. Esto se puede hacer, hay gente que normalmente pues agarra y trabaja con cuadrículas. Yo lo hago directamente, ya digamos eso es por práctica, digamos uno adquiere esa misma práctica y puedes hacer cualquier tipo de dibujo a precisión. Y para eso siempre recomiendo aplicar los colores en orden, comenzando de tonos que vayan en la parte anterior y poco a poco como si estuvieras llegando en perspectiva a un punto en específico. Eso ayuda a realzar y darle contraste a las pinturas. En cuanto a eso, un buen material, unos buenos pinceles pueden facilitar un poco el trabajo, ya que generalmente pues se venden muchos materiales que son de combate y pues eso no ayudan bastante a que la obra quede con mayor intensidad o luces y formas, ¿sí? Ante todo, lo más importante es tener demasiada paciencia y disciplina. Debe ser constante y disciplinado. Y cada vez que intentes comenzar una pintura, hazlo de principio a fin. Y ya, pues eso serían como bases fundamentales que uno debería tener al momento de hacer realismo. Bueno, una vez ya finalizada la parte de frontal de la ave, voy a proceder a terminar en esta parte. Ahí ya cambio las reglas del juego. Ahora todo va a tornar a tonos un poco más cafecitos o quemados. Esos se conocen comúnmente como tonos ocres o sienas tostadas. Entonces, como siempre hago, tomo el tono medio y comienzo a texturizar en estas partes. El proceso de una pintura puede tardar bastante tiempo respecto al formato que utilices para crear tu obra. Hay obras que tardan incluso 1 año, 2 años. Y me refiero a obras que se llaman hiperrealismo. Son formatos demasiado amplios y lo que hacen es recrear una imagen de una persona a un tamaño demasiado dimensionado. Y esto por los detalles demasiado pequeños hace que el tiempo sea aún más prolongado para terminar una obra hiperrealista o realista. Y pues respecto a composición, también hay otras formas en las que puedes tardar en generar más una pintura. Hay pinturas en las que consta de ir creando, diseñando. Estas son las que más se demoran, ¿sí? Porque hay que saber adecuar los detalles que quieres integrar en una pintura. Sé que es bueno aplicarse al realismo o ese tipo de pinturas, pero hay que también tener en cuenta que por medio se pueden crear demasiadas cosas. Puedes de cierta forma estudiar la anatomía y comenzar a crear tu estilo. Eso es lo que realmente hace la proyección de un artista y lo que hace diferenciarse de los demás artistas, el estilo y obra propia del autor. En este momento voy a comenzar de nuevo a texturizar. Lo voy a hacer con una gama de color un poco más oscura para así darle el relieve a las plumas más pequeñas del ave. Lo que voy a hacer es texturizar en general el punto en específico que estoy trabajando, para así no tener que volver a devolverme al tono anterior y pintar. Eso lo hago entonces en general.
En este momento voy a pasar al siguiente tono gradualmente de oscuro a claro. En este momento voy a gradualmente a cambiar otra vez un poco el tono. Yo siempre puedo continuar sobre el tono anterior que tenía. Eso lo que me ayuda a hacer es que va conectando con el tono anterior y me va ayudando a resaltar el tono consecutivo, ¿sí? Bueno, en este momento voy a pasar de nuevo a generar un tono aún más claro. Para mezclar el color más claro, puedo, sobre la mezcla que tenía anteriormente, seguir mezclando. Y esto me ayuda a unificar el tono y que no se salga de la posición en la que ir consecutivamente. Lo que son las luces siempre son los colores reflejados que ya provienen de luz exterior o el sol. En este momento estoy matizando las plumas que están más iluminadas, y una vez que ya terminado de matizar bastante bien las luces de la zona, paso a la siguiente parte que ya estamos por finalizar. Ya es un pequeño pedacito. Vuelvo otra vez, tomo tono medio, tomo un poco de liquid y combino muy bien los colores. Lo que en este momento estoy generando es una superficie un poco más oscura para que al momento de comenzar a hacer los pliegues de las plumas vaya dando contraste. Bueno, y así quedaría nuestra pintura con la técnica de realismo en óleo de Mundo Arte. Recuerden que este es un programa de Cableva TV. Hasta pronto. Este programa es producido por Cableva TV. Más proyección, más televisión.